Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Sembrando Futuro, un programa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. Buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es María Olvido Amón de Mancilla, educadora de párvulos del programa educativo para la familia, modalidad comunicacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y hoy día estamos dando inicio, junto a mi colega Pamela Manquilés Burgos, de un nuevo programa de Sembrando Futuro. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, gracias. En esta fría mañana. Recordar que estamos con ustedes todos los días lunes, desde las 11 a las 11:40 en la emisora de Radio Polar, donde conversamos diferentes temas que a toda la familia les interesa sobre sus hijos y hijas, preferentemente menores de 6 años. Sí, bueno, como todo niño y niña tiene derecho a una alimentación, a una vivienda y a una atención médica adecuados. ¿Cierto, María Olvido? Pero lógico, está dentro de uno de los derechos. Dentro de uno de los derechos. Y como es habitual, iniciando nuestro programa, queremos compartir con ustedes el Consejo Saludable. Este consejo está dirigido a las familias y se refiere a la alimentación que le brindan a sus hijos e hijas. Vamos a escuchar. Es importante que las familias brinden una alimentación segura y saludable a sus hijos e hijas, evitando el consumo de los productos etiquetados como altos en calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. Insistir siempre en una alimentación adecuada para los niños y las niñas, y sobre todo para todos en general, una buena alimentación. Trabajamos por un mundo donde los derechos de los niños y de las niñas sean respetados, protegidos y aplicados. Con esta convicción queremos presentar a quien hoy se suma a esta conversación y a este tema que queremos orientar en forma adecuada, que es sobre los derechos de los niños y de las niñas, y para ello estamos con el abogado Paolo Pessola Biot, que él es asesor jurídico de Junji y subdirector. ¿Cómo estás, Paolo? Gracias, María Olvido. Bien, muchas gracias por la invitación. Me gusta que hagan este tipo de invitaciones cuando se trata de infancia y de temas tan importantes como estos. Y queremos tratarlos con propiedad, entonces queremos que el panel se convierta en una riqueza para todas las familias que nos están escuchando. Pamela, dime. Pero claro, así que justo iba a ser. La humanidad debe al niño y a la niña lo mejor que puede darle. Con esas palabras se aprobó en 1924 la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño y posteriormente la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. También otro dato para que estén atentos en la casa con los que nos están escuchando y nos están viendo: el 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta aplicación del texto es una meta común para toda la humanidad. Y en 1990, acá en Chile, se ratificó esa Convención de los Derechos del Niño y que se rige por 4 principios fundamentales que a su vez guían nuestra legislación actual. ¿Esas cuáles serían, María Olvido? Bueno, hay un principio que es importante destacar, que es el de la no discriminación, el principio de observar siempre el interés superior del niño, de la niña, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, a participar y a ser escuchado. Esos son principios fundamentales que rigen esta Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Y bueno, continuemos. Como siempre, queremos incorporar en nuestro programa una canción, un regalo especial para todas las familias, y es la canción de los derechos del niño. Escuchemos.
los niños también tenemos derechos. Del 1 al 9, palabras y hechos. Yo también quiero saber. 1 es el derecho de poder ir a la escuela. 2 es tener casa y un lugar donde me quieran. Y esta vez no olvidaré que nadie debería lastimarme. Saber que alguien siempre va a cuidarme. Comida y salud no han de faltarme. Hoy sé que aunque soy pequeñito, nunca estaré solito. Si tú me quieres proteger, porque tengo derechos, tanto de amor y un techo. Así es como debía ser, juntos UNICEF. Juntos UNICEF. 6 un trato justo aunque seamos diferentes. 7 es el derecho de jugar muy sanamente. Sonreír, ser feliz, no trabajar hasta que yo sea grande. Y mi opinión si es algo importante. Soy una promesa de un gigante. Lo sé, lo sé. Que aunque soy pequeñito, nunca estaré solito. Si tú me quieres proteger, porque tengo derechos, tanto de amor y un techo. Así es como debía ser, juntos UNICEF. Juntos UNICEF. Que aunque soy pequeñito, nunca estaré solito. Si tú me quieres proteger, porque tengo derechos, tanto de amor y un techo. Así es como debía ser, juntos UNICEF. Juntos UNICEF. Y continuamos en el programa Sembrando Futuro con Paolo Pessola Biot, que cordialmente aceptó nuestra invitación a hablar sobre los derechos y los deberes de niños y niñas. ¿Cuál sería nuestra primera consulta, Paolo? Bueno, nuestra primera consulta para Pablo sería ¿cómo podríamos definir el concepto de derecho? Derecho como lo que estamos planteando, Como lo que estamos en esta planteando, conversación, bueno, son todas las libertades individuales, las garantías sociales que nos garantizan a nosotros precisamente el hecho de darnos protección y seguridad, ¿ya? En este caso nosotros lo enfocamos a la infancia, a los niños, niñas y adolescentes. Sí. Cuando hablamos de los derechos de los niños y las niñas, ¿estamos abarcando qué grupo etario? Cuando hablamos de niños, bueno, sí, es una buena pregunta, porque cuando hablamos de niños, normalmente se piensa que niño es la persona que no tiene 18 años, o los menores de 18 años. Sin embargo, se hace una distinción bastante sutil en lo que tiene que ver con el rango etario, que es hasta los 7 años. Uno normalmente para la ley los considera infantes, pero el niño sigue siendo niño hasta los 14 años, y de los 14 años hasta los 18 es un adolescente. Por eso es que se ocupa la nomenclatura NNA en muchas partes, en realidad, niño, niña, adolescente. Cuando uno ve esa nomenclatura es porque obviamente abarca todo tipo de niños, niñas y adolescentes, obviamente con el rango hasta los 18 años. Y tú definías recién lo que tiene que ver con los derechos, con los derechos del niño y de la niña. Y cuando hablamos de deberes, que normalmente utilizamos derechos y deberes, cuando hablamos de deberes, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Ahí precisamente nos referimos a las reglas, a las leyes, a las normas, a todo aquello que regula la convivencia en la sociedad, ¿ya?
Si lo queremos llevar también al enfoque de infancia, nosotros tenemos que bueno, en la mayoría de los países latinoamericanos existe el reconocimiento a estos deberes, ¿ya? Y en Chile estamos un poco al debe con eso. Precisamente, como indicaba Pamela, el año 89, con la Convención de Derechos del Niño, que fue ratificada por Chile el año 90, una de las primeras cosas que hizo Patricio Aylwin cuando asume, precisamente reconoce estos derechos. Sin embargo, si bien es cierto, se hace parte de esta convención, hay mucha legislación interna que no se adaptó a esto, o que no se ha adaptado todavía. De hecho, tenemos que, y yo notaba por ahí, una de las cosas que llaman la atención es que incluso en el Código Civil, que es un código del año 1855, hay artículos en donde se le permitía al padre, por ejemplo, castigar al hijo, ¿ya? Y ese artículo fue modificado hasta hace muy poco, hasta hace cuando se crea el Tribunal de Familia, con la Ley 19.968. Entonces uno dice, de repente yo he escuchado aberraciones como, por ejemplo, me dicen, pero antes uno lo castigaban y no quedó traumado, y es algo que se repite, y precisamente yo le respondo eso. Efectivamente eran otros tiempos, existe una evolución sociocultural y existe una evolución también legislativa. Por lo tanto, de ahí nacen muchas legislaciones que tienen que ver con la protección de la infancia, y como yo les decía, estamos al debe nosotros porque somos uno de los pocos países latinoamericanos que, si bien es cierto, ya deja de reconocer al niño o adolescente como un objeto de protección y pasa a ser sujeto de derecho, pero no reconoce deberes en ello. Entonces, eso, si bien es cierto, se está trabajando hace muchos años, sí, en un proyecto de ley que tiene que ver con una codificación de la infancia, no se ha concretado todavía en Chile. Entonces ahí, bueno, ahí hay un poquito de cosas que uno podría seguir conversando como a modo de crítica del tema, pero eso es un poco lo que pasa aquí actualmente en Chile. ¿Y de qué depende que eso se acelere o se avance en eso? La verdad es que los primeros proyectos de ley respecto de esto vienen desde el año 2005, incluso un poco antes. Y la razón por la cual todavía no ha salido algo formal es derechamente porque la misma Naciones Unidas, a través de la parte que tiene que ver con la infancia, ha hecho sus observaciones respecto a este código o a esta legislación que tiene por objetivo reglar la infancia. No es del todo convincente para ellos como para que se ajuste también a temas internacionales. Paolo, una consulta. Tú recién mencionaste al niño y niña como sujeto de derecho. ¿Nos podrías más o menos explicar a qué se refiere ese concepto que nos entregaste? Sí, sujeto de derecho es precisamente que al niño se le considere, o al niño adolescente, se le considere como un sujeto por el cual él también puede ejercer sus derechos, puede ser escuchado. Por ejemplo, tenemos la ley 19.968, que es la que crea el Tribunal de Familia. Impone, por ejemplo, principios que son fundamentales en la legislación, que son el interés superior del niño y el derecho a ser oído. Ya el artículo 16, por ejemplo, señala eso expresamente, y es en donde nosotros decimos, bueno, derechamente al niño tiene derechos que tiene que ejercer, porque obviamente cuando nosotros nos vemos en equiparando al adulto, el adulto puede llegar a ejercerlos por sí mismo, y el niño no. Entonces el niño tiene que considerárselo como tal para que puedan hacerse valer sus derechos. De hecho, el artículo 19 de esa misma ley le asegura representación al niño, ya en caso de que exista o que él intervenga en un juicio, por ejemplo, se le nombra a un curador ad litem, que se le dice, que es un abogado derechamente que representa sus derechos. Y con el tema, con lo que me preguntaba Pamela, en realidad tiene que ver con que, por ejemplo, el derecho a ser oído debe ser considerado como persona. Por eso es que la diferencia entre objeto de protección y sujetos de derecho. Entonces, y es súper importante eso, porque de repente han dicho en causas que tienen que ver con niños o adolescentes, ha pasado que muchas veces uno de los principios que tienen en consideración los magistrados es citar al niño al tribunal y escucharlo. Si bien es cierto, lo que pueda decir el niño no va a decidir quizás el fondo del asunto, sí va a ser considerado importante para que el juez por lo menos vaya por un camino más beneficioso para el propio niño. Es decir, en el fondo, el ser sujeto de derecho deja al niño y a la niña en igualdad de condiciones con todos.
Exacto. las demás personas que también tenemos derechos y Exacto. deberes. Y nosotros, como yo le decía, repito, estamos súper al debe porque nosotros tenemos muy pocas legislaciones que tienen, o muy poca norma que tiene que ver con la infancia. Tenemos la ley de menores, que es una ley antiquísima del año, o de 16.618. La Tribunal de Familia, que creó los Tribunales de Familia el año 2004, y derechamente después la de responsabilidad penal adolescente, que es justamente la 20.084, que es donde yo también hago la diferenciación de que el niño llega hasta los 14 años y ahí quizás puede haber un atisbo ahí de responsabilidad de deberes para el adolescente en cuanto a la responsabilidad penal que tenga de responsabilizarse por sus actos. Sí. Podríamos, bueno, hay un listado de derechos de niños y niñas. ¿Podríamos hablar, cuando hablamos de derechos, de que hay algunos más importantes que otros? A mí no me gustaría que sea así, pero sí, o sea, lo que pasa es que pueden haber muchos derechos que a lo mejor se van a ver más que otros, o van a estar más latentes que otros, porque por ejemplo cuando nosotros decimos, bueno, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, es algo que va a estar latente y va a estar durante toda la vida o durante todo el rango en el cual la persona va a ser considerada como niño y adolescente, pero también existen otros tan importantes todavía que a lo mejor se ven en algunas situaciones, por ejemplo el derecho a la identidad, que uno dice de repente, no sé, por el tema del reconocimiento de la paternidad, y yo soy súper defensor de eso respecto a cuando hay problemas entre parejas, que los niños están en medio. Es súper importante tener en consideración estos derechos, porque resulta que de repente hay mamás que dicen, y digo mamá porque obviamente es quien se queda con los niños en alguna situación. No, es que ni siquiera eso, es porque es la que le da la vida. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando no hay un padre que lo reconozca, la mamá de repente dice, no, pero no importa, no me interesa. Pero realmente lo que uno debería pensar también y velar es porque ese niño tiene derecho a la identidad, derecho al reconocimiento de un padre, derecho al apellido, no sé, son cosas que de repente... A la protección también. Entonces son cosas que de repente se pasan por alto. Como si no tuvieran la importancia, pero realmente la tienen, solamente que la vemos menos. ¿Cómo Junji, bueno, nosotros somos una institución educativa, cómo Junji responde también a este derecho a la educación hoy día? Mire, nosotros respondemos a la educación en el sentido también viendo el rango etario de 0 a 4 años, en donde yo siempre he sido un defensor, uno de los mejores defensores quizás, de decir que el niño por lo menos hasta los 8 o 9 años tiene que jugar. Y eso es lo que Junji hace muchas veces, y trata de inculcar, de que el niño a través del juego pueda aprender, a través del juego pueda desarrollarse y aprender a desarrollarse y tener una autonomía, que eso también es súper importante. De repente uno se esmera con que el niño aprenda las letras, los colores, los números, sin embargo una de las mejores herramientas que uno le puede dar es la autonomía, y a través del juego y a través de otras dinámicas, Junji lo que hace es justamente velar porque el niño tenga la capacidad para poder ser capaz de hacer cosas por sí mismo. Entonces yo creo que por ahí va el tema de Junji. A mí siempre me gusta hacer la aclaración de que Junji no es una guardería, ya. Y me gusta siempre hacerlo porque de repente pasa que dice, pucha, van a puro jugar al jardín. Claro, a puro jugar. A puro jugar. O los papás, por ejemplo, van a dejar porque no tienen dónde dejarlo. Pero sin embargo, si bien es cierto, Junji tiene una buena misión con respecto a la familia, porque los padres trabajadores tienen la tranquilidad de que el niño esté en un jardín, que hay una jornada completa, en que incluso hay una extensión horaria en muchos de los jardines. Sí tienen que tener en consideración de que el niño al jardín va también a aprender al estilo de Junji, pero a aprender no para que salga leyendo a los 4 años, sino que a ser persona, a reconocer sus derechos como estamos hablando hoy día, pero también a subsistir, a reconocerse, y bueno, todo en la gama de cosas que uno espera de una persona que se está formando. Bueno, como decimos siempre, nosotras, las educadoras, estamos preparándolos para la vida. Y como tú bien señalas, sin ser educador, pero bueno, trabajas en una institución educativa, el eje central de todo aprendizaje es el juego. Y eso se ha abarcado muy bien ahora en las bases curriculares y en las nuevas bases curriculares
de que el juego es la única manera donde el niño y la niña aprenden. Bueno, también es un derecho. Y es un Dentro de derecho. Es un derecho, Sí, aparte. de la lista que tenemos Claro. por acá. Entonces creo que se está cumpliendo con ese derecho, al menos en las instituciones. Tratamos de cumplirlo educativas. porque nosotros velamos por eso, pero también hay que tener en consideración que no solamente nosotros estamos pendientes, y yo es algo que yo he tratado de hacer en estos 2 años que llevo en Junji. He tratado también de estar pendiente de lo que sucede tanto en los jardines como también en las propias familias. Y estamos súper atentos en coordinación directa con la unidad de promoción de ambientes biointegrantes, por ejemplo, de hacernos parte en aquellas causas de medidas de protección, en donde hay niños de jardines párvulos nuestros, en los cuales quizás no están pasando por un buen momento familiar, que son objetos quizás de violencia intrafamiliar, y no simplemente porque sean objeto directo de violencia intrafamiliar, sino que aquellos niños que son presenciadores de violencia intrafamiliar también son víctimas. Entonces, cuando sucede eso y cuando se apertura alguna causa de medida de protección, nosotros también estamos atentos a que se vele por sus derechos, porque se proteja, porque en el jardín también se proteja, se respete su intimidad, que no se vaya, no sé, pues, a divulgar respecto de ciertas situaciones Que no familiares. deberían por qué saberse. Entonces nosotros, si bien lo mantenemos en reserva, sí nos hacemos parte, porque nos interesa que, por ejemplo, todas aquellas medidas que se puedan dictar o que el tribunal pueda establecer, se puedan respetar también en el jardín. Entonces, como Junji, igual hay una intervención en esas situaciones específicas de la institución con las familias, se derivan a las partes pertinentes donde se puedan realizar la ayuda que necesiten. Sí, ¿cierto? porque además nosotros lo que hacemos es, cuando nosotros también nos damos cuenta que existe una situación extraña, particular, que no es normal, también nosotros hacemos las indagaciones correspondientes, y si obviamente amerita, también nosotros solicitamos directamente al Tribunal de Familia la apertura de una medida de protección. Entonces con eso ya no solamente nos hacemos parte, sino que somos los denunciantes. Y de repente puede ser que alguna familia se enoje, y yo prefiero muchas veces prevenir y Que después lamentar. y después quizás aguantarme el enojo de un papá, de una mamá, pero nosotros tenemos el deber de actuar ante el riesgo, a lo menos. Incluso ante una sospecha. Exacto, También tenemos sí. la obligación nosotros también como educadoras de denunciar o de avisar de alguna situación que nosotras pensamos que podría ser. Exacto. Es decir, estamos entre los derechos y las obligaciones. Paolo, ¿te gustan los regalos? Sí. Tenemos un regalo para ti y para todas las familias que nos están escuchando. Es el regalo lector del día de hoy y está en relación a los oficios. Escuchemos. Voy a nombrar oficios del mundo entero. ¿Me arreglan los zapatos? El zapatero. Si estoy enfermo y quiero estar mejor, mi mamá siempre me lleva donde el doctor. Los mueblistas nos hacen ¡qué maravillas! Camas, mesas, roperos y también sillas. Trabaja el carpintero con la madera y puede construir la casa entera. Para cuidar las flores, lo que más quiero es necesario tener un jardinero. Para andar por el cielo es lo mejor que el avión lo maneje un aviador. Ese gasfitter tiene sabiduría para arreglar muy bien las cañerías. Los peluqueros tienen buenas tijeras para cortar con arte las cabelleras. Los dentistas arreglan dientes y muelas con anestesia para que no nos duela. ¡Que vivan los oficios del mundo entero! Para apagar incendios está el bombero. Los oficios, poemas para el jardín de Guido Eitel. Tenemos que destacar, digamos, yo diría, la voz de nuestro compañero de trabajo Daniel Mena, que es arquitecto, y él nos hace el regalo de su voz para armar los regalos lectores.
que son textos seleccionados de los distintos libros que nos llegan del Plan Nacional de la Lectura y quien les da vida a través de los regalos a lectores. Así que gracias Daniel Mena, arquitecto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por este aporte al programa. Y continuamos con Paolo Pessoa Biot, el abogado de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Paolo, en relación a los derechos, al derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad, que aquí hay una responsabilidad de todos los adultos frente a los derechos de los niños y las niñas. Este derecho supone que la familia representa un entorno positivo para el desarrollo de los niños y las niñas. Por eso la Convención sobre los Derechos del Niño establece para los padres un conjunto de responsabilidades para proteger el derecho y el desarrollo de sus hijos e hijos, y obliga también al Estado a tomar ciertas medidas para apoyar a los padres en su tarea de orientación, promoción del desarrollo y cuidado de los niños y las niñas. ¿Qué podríamos sugerir a los padres para que esta responsabilidad la realicen en forma adecuada? Mira, yo justamente hablaba hace un momento respecto de que el Código Civil, por lo antiquísimo que era, independiente de que Andrés Bello era un genio, la época en la cual obviamente se dicta este código no daba para la amplitud de mente que tenemos actualmente. Entonces justamente decía que los hijos le deben respeto y obediencia a los padres, y que ellos pueden castigarlos, incluso hablaban de sancionarlos con encerrarlos en hogares como modo de detención. Era bien dura. Sí, y después esto nace, con la evolución que tiene la legislación y la actualidad, el Código Civil en ese mismo contexto dice otra cosa. Dice, bueno, que los hijos obviamente deben respeto y obediencia a los padres, pero después en el siguiente párrafo, que nosotros le llamamos inciso, señala que la preocupación principal de los padres es el interés superior del niño, que yo le comentaba hace un momento. Y dice para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, de modo conforme a la evolución de sus facultades. Entonces, claro, ahí, si bien es cierto, la Convención los establece, como yo le decía, también había una deuda de la legislación interna, del ordenamiento jurídico chileno, de poder adecuarse a esta Convención. Y estas son pequeñas cosas que uno va viendo que efectivamente tienen que ver con el acomodo, la adecuación que tiene que hacer esta legislación para que efectivamente los derechos se respeten de la forma de vida. De hecho, justamente con respecto al tema de los padres, ¿qué pueden hacer los padres con respecto a esto? Bueno, derechamente es lo que nosotros estamos hablando, que ellos también velen porque los niños sepan cuáles son sus derechos, sepan que también tienen obligaciones, pero que no por eso obviamente va a significar un trabajo mayor ejercer esta obligación. Eso te iba a consultar, disculpa Paolo que te interrumpa. Esto, lo que tú acabas de decir, quiere decir de que los derechos no se condicionan a los deberes que tengan los niños. No, por supuesto que no. Sí o sí deben estar siempre sus derechos presentes. Exacto, porque muchas veces uno dice, bueno, tú tienes derechos y tienes obligaciones o deberes, y pareciera como que trataran de dejarlos en una balanza, sí, de igualarlos, y eso es totalmente errado. O sea, nosotros, claro, si promulgamos un discurso respecto de derechos, es para que estos sean respetados independiente de los deberes que tengan también como niños, porque también tenemos que adecuarnos a que estos deberes son siempre viéndolo como niño, como adolescente. Claro, de acuerdo a la edad que tenga cada. De acuerdo a la edad, obviamente. Nosotros tenemos como adultos ya distintas obligaciones, distintos deberes que los niños y los adolescentes. De hecho, para un niño yo creo que su deber principal es jugar. Sí. Eso para mí es esencial. Hay legislaciones, o hay países como Finlandia, por ejemplo, que el niño recién empieza a escolarizarse a los 9, 10 años. Entonces, y es un pensamiento súper avanzado y súper correcto. Pero bueno, eso hay que hacer, una diferenciación ahí para no dejarlo en una balanza como si fueran dos cosas iguales o que dependan de una de otra. Pero hay algo que es fundamental que decía, que uno es que los padres tienen que conocer los derechos de los niños y las niñas, porque si no, nosotros los adultos que estamos obligados, que tenemos la responsabilidad de protegerlos, si no los conocemos, muy difícilmente vamos a protegerlos. Entonces, ¿tú dirías que hay algún derecho que está más vulnerable
en nuestro país. O más olvidado. ¿Hacia los niños? Sí. Yo creo que quizás voy a ser un poco subjetivo, pero el derecho a la intimidad un poco es bastante vulnerado. El solo hecho que veamos también, y no solamente lo llevo al tema penal, sino que lo llevo a la cotidianidad. Porque uno puede tener una regulación, uno puede estar pendiente, por ejemplo, de que sus hijos estén, si están o no en redes sociales, si a lo mejor están conversando con personas adultas, pero otra cosa es también pasar a llevar su intimidad en forma total, o sea, como yo decía, como verlo como un objeto, o sea, en realidad como decir, ¿sabes qué? Yo soy casi como, soy tu padre, soy tu dueño, no sé. Yo creo que ese es uno de los derechos que es más vulnerado, porque si después lo llevamos a lo más grave, al tema penal, tenemos precisamente que los delitos de índole sexual son derechamente vulneraciones a la intimidad. Entonces yo creo que es uno de los más delicados y más vulnerados, yo creo. Y es un trabajo grande todavía que queda para los legisladores quizás de este país. Entonces hay una gran tarea que hacer en relación con la infancia y a sus derechos, sus deberes, conocerlos como familia, conocerlos a los niños y las niñas, saber cómo estamos siendo responsables frente a ellos. Y el Estado, la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado está en proceso. No quiero decir que está al debe, porque sí, como yo le decía, hay atisbos de cosas, pero sí está en proceso y espero pronto que se formalice ya un código de la infancia o una norma más elaborada con respecto a la infancia, que tenga mucha concordancia con lo que quiere el espíritu y los principios de la Convención Internacional de Derechos del Niño, pero eso yo creo que es la mayor responsabilidad, que haya una concordancia entre el ordenamiento jurídico interno y lo que proclama internacionalmente las Naciones Unidas con esta convención. Tú tenías un regalo también, pero Pamela, por supuesto que sí, como en todos nuestros programas tenemos una nueva canción muchas regaladas, para que la escuchen en la casa. Se llama Yo Quiero, de Rubén Rada. Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo, yo quiero que a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras, y me quiero divertir, a jugar, a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad, a jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir, a jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Gracias. ¿Dónde estamos? Es una idea. Y así estamos de vuelta. Nos pillaron conversando de este interesante tema, porque Pero se escuchó sí, por ahí. Este programa Sí, es de conversación. Es de conversación, así que estamos súper bien. Pero conversando uno tiene ganas como de saber más. Entonces tenemos un espacio, un pequeño momento de el ¿sabías qué? ¿Te gustaría escucharlo? Vamos a aprender algo nuevo. Niñas y niños tienen identidad, opinión, intereses, necesidades y potencialidades que deben ser reconocidas, consideradas, respetadas y atendidas por los adultos.
después de este interesante ¿Sabías qué? Me había olvidado. El ¿Sabías qué? No queremos olvidar de compartir los panoramas culturales para que la familia sepa a dónde acudir a eventos interesantes que realizan en nuestra región. El primer panorama es el ciclo de cine. Hay un ciclo de cine que denominamos Memoria y Derechos Humanos. Es organizado por la agrupación de hijos y nietos de la memoria, la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía de la UMAC y el Centro de Educación Integral de Adultos. Forman parte de esta cartelera La vida y la muerte, Testimonios de la Operación Cóndor, Un domingo de primavera, La odisea de Ulises y El palero, Historias de una búsqueda. Estos se realizan con fecha 23 y 30 de agosto, 6 y 13 de septiembre. Hora a las 19 horas en el ex CIA. Eso queda en Ignacio Carrera Pinto, 781, en Punta Arenas, y tiene un acceso gratuito. Y después hay un panorama bien interesante. Sí, el Día del Circo Chileno. Malabaristas, acróbatas, equilibristas, payasos y muchas otras sorpresas en el Gran Circo Platinum. Se trata de la puesta en escena a cargo de especialistas de la disciplina y que pondrán en marcha durante la celebración del Día del Circo Chileno. Esta iniciativa considera 3 funciones y está destinada a toda la familia. Es organizada por Circo del Sur. Las entradas se encuentran disponibles en la oficina de la Seremía de las Culturas, ubicada en Pedro Montt 809, acá en Punta Arenas. Esto se realizará el sábado 1 de septiembre. La hora matiné a las 16 horas, Bermud a las 18:30 y noche 21 horas. En la dirección Gimnasio Leumac, Angamos 17, Punta Arenas, y adivinen, es entrada liberada, así que aprovechar de ir al circo. Allí estaremos. Paolo, en relación a la, querías compartirnos la ley 21.013, ¿se refiere a qué? La ley 21.013 es una ley que aparece el año 2016, que tiene por objeto tipificar como delito el maltrato a niños, niñas y adolescentes. También obviamente incluye en esta ley a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad. Pero lo que nos compete hoy día con respecto a la infancia, yo he tratado de pregonar por ahí por todos los jardines respecto a esta verdadera ley que igual nos llega a un poco a despertar un poco más con respecto a la importancia que tiene la infancia, a la delicadeza que tienen los niños, porque también existe este maltrato que no solamente, como bien decía Pamela, es un maltrato físico, sino que también hay un maltrato psicológico, puede haber un maltrato económico, un maltrato en realidad en toda cualquier acción que tenga por objeto denigrar al niño, a la niña o al adolescente, va a provocar un daño. Entonces esta ley es súper importante porque también nos viene a nosotros como Junji a decir, ¿sabes qué? Aquí hay un deber también de cuidado súper importante nosotros como Junji en jardines, a las educadoras, a las técnicos, porque este maltrato no tiene que ver antes, como uno decía, el maltrato reiterado en el tiempo, etcétera, sino que acá basta con que sea una acción que sea relevante para el niño, como para ya nosotros tipificarlo como delito o considerarlo como delito. Esto es súper importante porque me ha tocado ver en quizás lugares públicos, aeropuertos, supermercados, mamás tratando mal a los hijos. No solo con golpes, sino que también con los gritos, con decirle que quizás no es bueno para nada, que es flojo, etcétera. Y eso yo le decía que me gustaría destacarlo porque eso ya actualmente constituye delito. Y si yo hago una denuncia a una persona, a mi vecino, quizás que yo veo que grita constantemente a su hijo, lo más probable es que Bani Carabineros lo va a llevar detenido y lo va a formalizar por el delito de maltrato en virtud de la ley 21.013. Y nosotros como educadores también tenemos esta responsabilidad, porque en algún momento quizás de repente hay formas de ser que son distintas a otras razones más fuertes o no, pero lo importante es que yo he tratado de, en todos los jardines, sí sabe que de repente un trato, por ejemplo, que uno lo puede considerar normal sin tener la intención de causar un daño, puede ser fuerte para el niño, puede causarle algo, y por lo tanto uno tiene que ser más delicado de lo que trata de ser. Es lo que también le decía yo, que es parte de la evolución sociocultural que estamos teniendo actualmente, de considerar a los niños como personas que hay que considerar que ellos no se pueden defender por sí mismos, en el sentido de ir y denunciar, aunque sí han habido casos, pero
pero tenemos que considerarlo como un ser sensible, como un ser delicado. Yo tengo la fortuna de que en mi infancia no pasé situaciones como esas, por lo tanto quizás llega un poco más fuerte cuando uno se entera de cosas como esas, porque el sufrimiento y el daño que causan no solamente en lo actual, sino que en lo que viene para su vida, es algo que muchas veces nosotros no podemos dimensionar. Y la verdad es que eso se ve quizás cuando la persona es adulta, el real daño que tuvo por el trato que a lo mejor tuvo en algún momento, cuando niño. Claro, algunos dicen que no se daña, pero sí se daña, todo maltrato daña. Exacto. Es algunas veces más o menos evidente, pero hay un daño. No, y además que lo que yo decía adelante, no solamente el maltrato directo va a constituir un maltrato, sino que también lo va a ser el niño presenciador de violencia. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una causa de violencia intrafamiliar, lo más probable es que el tribunal aperture una medida de protección porque el niño fue presenciador de violencia entre los padres. Y esa presencia, o haber presenciado esa violencia, ya lo convierte en víctima y por lo tanto genera un daño. Es decir, que es un desafío el estar más informado sobre esta ley, que en el fondo regula nuestro comportamiento. Y bueno, yo creo que a todos nos interesa ser bien tratados. Exacto. Niños, adultos, etcétera. Entonces allí hay como una invitación a que tratemos como nos gusta que nos traten a nosotras. Y que denunciemos también cuando veamos situaciones que no... Aunque sea sospechas. Sí. Que no corresponden. Exacto, sí. Eso. Un agrado. Gracias, Paolo Pesola Biot, por haber estado hoy día con nosotros en el programa Sembrando Futuro. Y estaremos en comunicación para ojalá poder contar nuevamente contigo en otro de los programas. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo siempre estoy a disposición de ustedes, obviamente de la Junji, pero también de todas aquellas, de los jardines y de los apoderados muchas veces que nosotros tenemos las puertas abiertas para que ellos vayan a hacer sus consultas. Nosotros siempre los vamos a recibir. Normalmente siempre estamos en nuestra oficina con mi compañero Daniel Magna, así que si bien es cierto nosotros hacemos un trabajo más administrativo, también nos damos el tiempo para hacer un trabajo más de asesorar, más de asesoría, no solamente a nuestros compañeros, sino que también a la gente, a la familia. Y también el apoyo radial. También. Gracias nuevamente. Y un saludo especial a todas las familias. Estamos terminando agosto. Así que una invitación a escucharnos el próximo lunes. Retransmisiones los días sábados. Acuérdense, en igual horario. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Que estén muy bien. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Sembrando Futuro, un programa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji.